Siga adelante, Pastor Bohr. Gracias por las predicaciones que me han ayudado a ampliar los conocimientos de la palabra de Dios. Feliz sábado. Bendiciones a todos. Gracias, Pastor Bohr, por los temas que graba para este canal. Que el Señor lo mantenga con salud y que le guíe en su estudio de la palabra de Dios para que la comparta y nos sea de bendición a todos los que escuchamos sus sermones. Saludos. Siga adelante, Pastor Bohr. Gracias por las predicaciones que me han ayudado a ampliar los conocimientos de la palabra de Dios. A la ley de Jehová. Estamos viviendo su vida según esta definición. Así que cuando nos sometemos a Jesús, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él y vivimos su vida. La hermana White no hubiera escrito esto si no fuera posible. Lo que pasa es que muchas veces no nos sometemos a Cristo Jesús. Noten que la hermana White aquí relaciona el manto de justicia con un carácter semejante al de Jesús. Es decir, no solo espera Dios que tengamos la justicia imputada de Cristo, acreditada, sino que Dios espera que nosotros, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, vivamos una vida santificada. Muy pronto se va a cerrar la puerta de la gracia para el mundo. Ese evento se describe en Apocalipsis 22 y el versículo 11. Quiero leer ese versículo ahora sobre el cierre de la puerta de la gracia. Cuando se cierra la puerta, todos los casos están decididos, para vida o para muerte. Los impíos seguirán siendo impíos y los justos y santos seguirán siendo justos y santos. Dice así el versículo: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El santo seguirá siendo santo, el justo seguirá siendo justo. El injusto seguirá siendo injusto y el inmundo seguirá siendo inmundo. Se cierra la puerta de la gracia. Todo caso decidido, los caracteres de los justos y de los injustos fijados para siempre. Ha habido mucho debate en la iglesia adventista sobre el mensaje de Minneapolis en 1888 por dos pastores, Jones y Waggoner. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa en cuanto al mensaje de 1888. Ese mensaje, mis queridos amigos y hermanos, no es complicado, es muy sencillo. Hay una cita de la hermana White que lo resume absolutamente todo. Se encuentra en el libro Testimonios para los Ministros, página 89. Testimonios para los Ministros, página 89. Aquí ella resume el meollo del mensaje de justificación por la fe de Jones y Waggoner. Dice así: el Señor, en su gran misericordia, envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, es decir, el que está en nuestro lugar, el que toma nuestro lugar. Nuevamente, presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo. Y muchas personas paran allí. Bueno, el mensaje de la justificación por la fe es aceptar la justificación de Cristo que se nos pone a nuestra cuenta. Oh, pero la cita no termina allí. Nuevamente dice: presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo
que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Cómo se manifiesta la justicia imputada de Cristo? Ella dice, se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios y su observancia no nos dan la salvación, pero son el fruto de la salvación. Es decir, las obras no nos salvan, pero muestran si en realidad somos salvos. En otra cita, en Mensajes para los Jóvenes, página 32, Elena White escribió lo siguiente: la justicia exterior, es decir, los frutos en la vida, la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. La justicia por la cual somos justificados es imputada. Paro ahí un momento, significa acreditada. No es nuestra, es la de Jesús. Cuando yo me arrepiento, confieso mi pecado y tengo fe en Jesús, el Señor Jesucristo toma su justicia y me la pone a mi cuenta, y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Esa es la justicia imputada. Nuevamente, la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados, esa es la vida santa, es el fruto. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera, es decir, la justicia imputada, es nuestro derecho al cielo. Es lo que nos da derecho de entrar al cielo. Sigue la cita. La segunda, es decir, la impartida, nuestra idoneidad para el cielo. No vamos a entrar al cielo sin la justicia imputada y sin la justicia impartida. Dios exige que tengamos ambas justicias: el derecho al cielo, la justificación, y la idoneidad para el cielo, que es la santificación. En inglés la palabra idoneidad es la palabra fitness. Es una palabra que significa que estamos en nuestro carácter listos para entrar allá. En nuestro último tema hablamos un poco sobre la generación final. Esta serie es sobre la justificación por la fe y la generación final, y creemos que estamos viviendo en esa generación final. Notamos en Apocalipsis 6, 14 al 17, que se menciona la segunda venida de Jesús. Los impíos se están escondiendo en las cuevas, están clamando para que las rocas caigan sobre ellos, y luego el versículo 17 termina con una pregunta: porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en pie? Todos concuerdan que eso está hablando de la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿dónde esperamos conseguir las características de esa generación final? Bueno, yo creo que en el siguiente capítulo, porque la pregunta al final del capítulo 6, el gran día de su ira ha venido, ¿quién podrá estar en pie? Pues esperaríamos que la respuesta estuviera en el siguiente capítulo, que habla sobre los 144,000, que son los que estarán vivos cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria. Entre otras cosas, el capítulo 14 describe a este grupo como un grupo que sigue al Cordero por donde quiera que va. No se contaminaron con mujeres, es decir, con las doctrinas falsas de las iglesias apóstatas, que son representadas por mujeres rameras. No hubo engaño en sus bocas, y son sin mancha delante del trono de Dios. Hay otro texto que termina con una pregunta semejante. Joel 2, 1 al 10 describe la segunda venida de Jesús. Y luego el versículo 11 termina la segunda venida con una pregunta similar a la que vimos en Apocalipsis 6, 17. Dice en Joel 2, 11: y Jehová dará su orden delante de su ejército. El ejército son sus ángeles, según Apocalipsis 19, 11 al 19. Jehová dará orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible
¿quién podrá soportarlo? Una pregunta casi idéntica a la pregunta de Apocalipsis 6 y el versículo 17. ¿A dónde se contesta esta pregunta? En el libro de Joel. Grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Pues hay que buscar empezando en el siguiente versículo, el versículo 12 hasta el versículo 17. Los detalles de este pasaje nos están diciendo que esto está hablando del gran día de expiación final, el tiempo cuando está concluyendo el juicio investigador, el tiempo cuando se están evaluando los casos de todos los que profesaron el nombre de Jesús. Y en esos versículos se dan las características o la conducta que deben tener aquellos que viven en este día de expiación final. En primer lugar, se le llama al pueblo de Dios a retornar a Dios con ayuno, con llanto y con lamento, rasgando el corazón, no los vestidos, proclamando un ayuno, convocando una asamblea, santificando la reunión. Inclusive los ministros deben llorar entre la entrada y el altar, pidiendo que Dios libre a su pueblo. Hay otros pasajes que terminan con la misma pregunta, y esto es repaso de lo que estudiamos la vez pasada. El Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo, que es Sión? Los 144,000 están parados sobre el monte de Sión. ¿Dónde esperaríamos conseguir la respuesta a esas preguntas? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pues el versículo que sigue tiene la respuesta, versículo 2. Y fíjese cómo se enfatiza la conducta. Estas personas, no cabe duda, tienen la justicia imputada de Cristo Jesús. Reconocen que ellos no se pueden salvar por sus méritos, no se pueden salvar por sus obras, no pueden vivir una vida santa sin el Espíritu Santo. Ellos reconocen que toda la honra y la gloria pertenece a Dios. Pero fíjense el fruto o el resultado en su vida. Aquí viene la respuesta. El que anda en integridad, cuando la palabra andar o caminar se usa en un sentido figurativo en la Biblia, quiere decir la conducta. El que dice estar en Jesús debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2 y el versículo 6. Así que dice: el que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos es el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y ahora la conclusión conecta con Apocalipsis, el capítulo 6. Recuerdan que el capítulo 6, 17 dice: ¿quién podrá estar en pie? Es decir, ¿quién no va a caer? Este pasaje termina, el Salmo 15, diciendo: el que hace, no el que cree, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, no va a caer. Isaías 33, 14 al 16 tiene también el mismo concepto de una persona que está en el Señor, ha tenido la justicia imputada de Jesús, la ha recibido gratuitamente por gracia, pero su conducta manifiesta el fruto. Vamos a leer Isaías 33, 14 al 16. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y luego viene dos preguntas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién es el fuego consumidor? El fuego consumidor es Dios. Lo dice Hebreos el capítulo 12. Dios es como un fuego consumidor. Así que dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Que es una ilustración que representa a Dios. Fíjense que se enfatiza como respuesta la conducta, porque la conducta es el fruto de la justificación por la fe. Dice: el que camina en justicia. Recuerden que caminar significa la conducta. El que camina en justicia
y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, mordidas, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Es una referencia que se encuentra en Apocalipsis 7, que habla de esa gran muchedumbre que nadie puede contar, que está finalmente delante del trono de Dios. Otro pasaje que habla sobre la generación final, que comienza con preguntas, es el Salmo 24, versículo 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Recuerden que los 144,000 suben y están parados sobre el monte de Sión. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Piensa la respuesta nuevamente, enfatizando la conducta de aquellos que conocen al Señor, de aquellas personas que quieren habitar en la presencia de Dios por la eternidad. Aquí viene la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Así que, mis queridos hermanos y amigos, cuando hablamos de la justificación por la fe, hablamos sobre la justificación que se manifiesta en la santificación. Dios no justifica a nadie a quien no puede santificar, a una persona que no quiere santidad, que solo quiere la justicia imputada de Cristo Jesús. El que en verdad ama a Jesús, se arrepiente del pecado, el Señor Jesucristo le acredita su justicia y en gratitud la persona vive en armonía con los mandamientos de Dios. Ahora quiero leerles una cita muy interesante en Mensajes Selectos, tomo 1, página 437. Mensajes Selectos, tomo 1, página 437. Aquí la hermana White dice algo un tanto extraño, por lo menos parece extraño cuando uno primero lo lee. Ya cuando uno reflexiona sobre la cita, uno se da cuenta de lo que ella está enseñando. Y nosotros vamos a estar estudiando esto en temas subsiguientes. Esa cita es corta y dice lo siguiente. La hermana White dice: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. En inglés dice in verity. De verdad, verdad, es lo que ella está diciendo. Noten que ella no dice que el mensaje de la justificación por la fe se parece al mensaje del tercer ángel o el mensaje del tercer ángel lo contiene. No, ella dice que el mensaje de justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel son lo mismo, porque dice el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Ahora vamos a leer el mensaje del tercer ángel e inmediatamente nos vamos a preguntar: ¿pero qué tiene que ver el mensaje del tercer ángel con la justificación por la fe? Ni siquiera se menciona en el mensaje del tercer ángel la justificación por la fe. ¿Qué quiso decir Elena G. de White? Bueno, vamos a leer el mensaje del tercer ángel para que ustedes vean que lo que dice la hermana White es un tanto extraño y superficialmente podríamos concluir que no hay relación entre el mensaje de la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel. Ella dice son lo mismo. Nota lo que dice Apocalipsis 14, 9 al 12, el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel los siguió, a los primeros dos, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe? No pareciera que hubiera ninguna relación. ¿Qué tiene que ver la justificación por la fe con la bestia? ¿Qué tiene que ver con la imagen de la bestia? ¿Qué tiene que ver con la marca de la bestia? No pareciera que tuvieran ninguna relación. Ahora, algunos eruditos adventistas definen la justificación por la fe como la definió Martín Lutero y Calvino y otros reformadores protestantes. Dicen que la justificación por la fe es sencillamente la justicia imputada de Cristo Jesús. Es decir, tenemos fe y Cristo nos imputa o nos acredita su justicia. Dicen que no tiene nada que ver con la vida santa, todo que ver con algo que se nos imputa, que se nos acredita, que se nos atribuye, que no nos pertenece, pero que Dios nos regala por su gracia. Ahora, esta enseñanza tiene implicaciones muy serias, porque si la justificación por la fe es solo la justicia imputada de Cristo Jesús, entonces tenemos que concluir que Martín Lutero y Calvino y los otros reformadores enseñaron el mensaje del tercer ángel. Porque si la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y Martín Lutero predicó la justificación por la fe, es decir, la justicia imputada de Cristo, entonces quiere decir que Lutero y Calvino enseñaron el mensaje del tercer ángel. Pero sabemos que ellos ni siquiera entendían el mensaje del tercer ángel. Es decir, Martín Lutero no le gustaba mucho el libro de Apocalipsis. No escribió ningún comentario sobre Apocalipsis y tampoco sobre Santiago, porque Santiago habla mucho de la vida santificada, de las obras. Y Martín Lutero estaba luchando contra una iglesia que enseñaba que uno se salva por sus obras. Así que Lutero estaba luchando contra la idea de salvación por obras. Mientras Santiago estaba hablando a aquellos que decían que se podían salvar sin ninguna obra. Es decir, entre Santiago y Lutero había armonía. Lutero estaba enfatizando la justicia imputada y Santiago y Pablo estaban enseñando la justicia santificada. Ahora, quiero leerles otra cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 356. En esta cita, la hermana White dice claramente que Martín Lutero no predicó el mensaje del primer ángel. Lógico, si no predicó el mensaje del primer ángel, tampoco proclamó el mensaje del segundo. Y tampoco proclamó el mensaje del tercero. Lutero no entendía lo que es la bestia, lo que es la marca de la bestia, lo que es la imagen de la bestia. Eso se iba a entender cuando el pequeño libro de Daniel, capítulo 12 y el versículo 4, se desellara en el tiempo del fin. Se iba a entender que la bestia era el poder papal, que la marca de la bestia es el falso día de reposo, que la imagen de la bestia es cuando los Estados Unidos le presta el poder civil a Roma papal. Pero Lutero no entendió nada de eso, ninguno de los reformadores. La hermana White escribió en el Conflicto de los Siglos, página 356, las siguientes palabras: semejante mensaje, el mensaje del primer ángel, jamás se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Es el mensaje del juicio, el mensaje del primer ángel. Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época.
Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Ahora quiero recalcar que la hermana White no dice que el mensaje del tercer ángel contiene la justificación por la fe. Dice, es el mensaje de la justificación por la fe. Ahora, para entender en qué sentido es el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe, necesitamos ver las tres características de los que serán fieles al final de la historia. Y estas características se encuentran en la conclusión del mensaje del tercer ángel. Vamos a leer esos versículos que hablan de estos tres componentes de los fieles que se mencionan en el mensaje del tercer ángel. En primer lugar dice, aquí está la paciencia de los santos. Ahora, en el idioma griego hay dos palabras que se traducen paciencia. Una es la palabra macrothumia, que es una paciencia, digamos, pasiva, a donde una persona sencillamente soporta lo que le viene. Pero la palabra que se usa aquí en el mensaje del tercer ángel, que se traduce paciencia en la Reina Valera del 60, en realidad se debe traducir perseverancia. Es la palabra griega hupomoné, significa perseverancia. Es la misma palabra que se usa en Mateo 24, a donde dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Job tuvo macrothumia, es decir, él soportó todos los males que le vinieron. Pero la palabra paciencia en Apocalipsis 14 significa una perseverancia donde la persona no se rinde. Y hasta cierto punto, Job también tuvo esa clase de paciencia. Dicho sea de paso, esto se ilustra en el episodio o la parábola de Jesús sobre la viuda que venía al juez. Y venía, y venía, y venía, y venía. Y el juez no le daba lo que quería, no le respondía, no le hacía justicia, hasta que finalmente el juez dijo, esta mujer me molesta, viene y viene y viene pidiendo justicia, le voy a hacer justicia para quitármela de encima. Y luego Jesús enseña que Dios va también a demorar en responder las plegarias de su pueblo en el tiempo de angustia, y va a demorar no porque no quiere hacerles justicia, sino porque es para bien de ellos. Y Dios al final le hará justicia a su pueblo, no para quitárselos de encima, sino porque los ama. Ahora, la segunda característica de este grupo final, de la generación final, es que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento. No guardan los mandamientos de Dios por ganar la salvación. No guardan los mandamientos de Dios para que ellos puedan recibir gloria, para que Dios los acepte y los reconozca. No. Guardan los mandamientos como fruto de su relación con Cristo Jesús, como fruto de la justificación, de la justicia que les fue imputada por Cristo Jesús. Y luego tenemos una tercera característica, y es la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dice, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, la generación final va a tener fe. El problema es que la estructura o la sintaxis de Apocalipsis 14:12 permite que uno traduzca fe de Jesús o fe en Jesús. Es decir, la misma fe que tuvo Jesús o fe en Jesús como Salvador personal. Es decir, se puede traducir de las dos maneras y las versiones lo traducen de forma diferente. Algunos dicen, tienen fe en Jesús
y otros dicen tienen fe de Jesús, es decir, la misma fe que tuvo Jesús. La hermana White explicó en una cita muy significativa que no se excluye ninguna de las dos ideas. En realidad, la fe en Jesús se manifiesta en la fe de Jesús, una fe que obra. Voy a leer una cita, se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 195. Mensajes Selectos, tomo 3, página 195. El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Se han proclamado los mandamientos de Dios, pero los adventistas del séptimo día no le han dado igual importancia a la proclamación de la fe de Jesús, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. La hermana White, por ahí, para el tiempo de 1888, fue crítica de la actitud de la feligresía de la iglesia, porque ella decía que ellos creían que se debía guardar la ley para ser salvos, pero habían ignorado el hecho de que ellos no podían guardar la ley para ganar méritos con Dios, sino que la observancia de la ley viene porque tenemos fe en Jesús, una fe que obra. Sigue la cita. Voy a ir hacia atrás un poco en la cita para el contexto. El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Se han proclamado los mandamientos de Dios, pero los adventistas del séptimo día no le han dado igual importancia a la proclamación de la fe de Jesús, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. No hallo palabras para presentar este tema en toda su plenitud. La fe de Jesús, se habla de ella, pero no se ha comprendido. ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús es el que cargó nuestros pecados para que pudiera llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Dice, cargó los pecados para que nos pueda salvar del pecado. Sigue la cita. A Él se le trató como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y tomó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Es decir, no debemos poner la ley y el evangelio en contradicción. Nosotros en primer lugar predicamos el evangelio de la gracia de Dios, que Cristo vivió la vida que nosotros debemos vivir, que Jesús sufrió la pena de muerte que nosotros debemos sufrir, y que si nosotros venimos a Cristo Jesús arrepentidos, confesando nuestros pecados y teniendo fe y confianza en Él, Él va a tomar su justicia perfecta y nos la va a poner a nuestra cuenta. Va a tomar el manto que Él tejió con su vida perfecta y nos va a colocar ese manto. Y la carga de pecado que nosotros teníamos nos la va a quitar y nos va a imputar o acreditar su justicia. Esa es la fe de Jesús. Pero fíjese que el mensaje del tercer ángel también dice que guardan los mandamientos de Dios. No los guardan para salvación, sino los guardan porque han recibido la justicia imputada de Cristo Jesús. No hay contradicción entre la justificación y la santificación. Uno es la raíz de la salvación y la santificación es el fruto de la salvación. Si no hay fruto es porque la raíz tiene problemas serios. Ahora nosotros podríamos entonces decir que el pueblo de Dios debe tener fe en Jesús, confiar en sus méritos, pero también debe tener la fe de Jesús. Cuando venga la prueba sobre la bestia, su imagen y su marca, van a necesitar tener la misma fe, confianza que tuvo Cristo Jesús en su Padre cuando el Señor Jesucristo pasó por su tiempo de angustia en el Getsemaní y en la cruz.
Así que la expresión fe de Jesús se podría traducir fe en Jesús, pero también se puede traducir la fe de Jesús, la fe que tuvo Jesús. La misma calidad de fe que tuvo Jesús en su Padre cuando pasó por el tiempo de angustia. Estaba cargando los pecados del mundo, no solamente unos pocos, los pecados del mundo. Y él temía que el pecado, la carga de pecado que estaba cargando era tan grande que su Padre no lo podía aceptar, que su Padre iba a derramar sobre él su ira, que nunca más iba a ver el rostro de su Padre. Entonces, ¿por qué venció Jesús? Si él se sentía que no iba a ver más a su Padre, Satanás torturaba su corazón de que iba a quedar separado para siempre del Padre, no iba a ver más allá de los portales del sepulcro. ¿Qué es lo que sostuvo a Jesús para tener esa fe tan grande en su Padre? Vamos a leer una cita un tanto larga, pero profunda, sobre el tiempo de angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní y en la cruz. Dice así: sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador de su Padre. Al sentir al Salvador de que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Dicho sea de paso, esta cita está en El Deseo de todas las gentes, página 753. La cita continúa: con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Yo pregunto, ¿necesitaba Jesús una fe inquebrantable en su Padre para poder perseverar en su tiempo de angustia? Lógicamente que sí. Tenía que tener fe en su Padre y tenía que tener la confianza de su Padre en su tiempo de crisis. ¿Qué sostuvo a Jesús en este tiempo de angustia? Satanás estaba procurando sacudir la fe de Jesús, diciéndole: los pecados que estás cargando son demasiado grandes, son demasiado pesados. Tu Padre no te va a aceptar por cargar todos esos pecados. Mejor te vas en este momento. ¿Qué sostuvo a Jesús si él no podía ver más allá de los portales del sepulcro? ¿Qué sostuvo a Jesús si él no podía sentir la presencia del Padre? Dicho sea de paso, Jesús se sintió mucho como se sentirán los fieles que pasen por el tiempo de angustia final. Lean el último capítulo del libro, en el conflicto de los siglos, que se titula El tiempo de angustia.
Ella dice que los fieles sentirán que los pecados que ellos han cometido son demasiado grandes. Satanás los va a torturar con la idea de que Dios no los puede aceptar, porque los pecados que han cometido han creado división entre ellos y Dios. Pero ellos tendrán fe en Jesús y tendrán la fe que tuvo Jesús. Las ideas no son contradictorias, son complementarias. La hermana Huella escribió sobre lo que sostuvo a Jesús. El deseo de todas las gentes, página 756. La sierva del Señor escribió qué es lo que mantuvo a Jesús fiel, aun cuando sentía que el pecado era demasiado grande, que estaba cargando, que no iba a ver más el rostro de su Padre. Dice el deseo de todas las gentes, 756, entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas, ahora fíjense cuál fue el secreto, en esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre, como los que van a pasar por el tiempo de angustia. Tuvieron una relación con el Señor antes, conocían el carácter del Señor y eso lo sostendrá en el tiempo de angustia. Así que sigue diciendo, en esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre. Nosotros también tenemos que conocerlo, queridos hermanos y amigos. En estos tiempos, antes de cerrarse la puerta de la gracia, tenemos que conocer a Dios, tenemos que llegar a sentir a Dios y estar seguros de que está allí. En las pequeñas tribulaciones de ahora estamos practicando para la gran prueba al final de la historia. Así que sigue diciendo, comprendía la justicia del Padre, su misericordia y su gran amor. ¿Por la fe en quién? En su Padre. Como en el tiempo de angustia tendremos fe en Jesús y la fe de Jesús. Así que dice, conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Fíjense que obedecía antes de la crisis. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, al Dios que había conocido antes, se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. ¡Qué tremenda cita! ¿Sabe que uno de los problemas que nosotros tenemos muchas veces es que dependemos de cómo nos sentimos? Cuando nos sentimos bien, decimos Dios está con nosotros. Cuando nos sentimos mal y las cosas andan mal, decimos, Dios me ha dejado, Dios me ha desamparado. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, no porque lo sentimos, sino porque Dios lo promete. El Señor Jesucristo confió en las promesas de su Padre. Su Padre había dicho, si tú eres fiel hasta la muerte, si eres fiel en tomar los pecados del mundo, yo voy a llamarte del sepulcro, vas a resucitar y vas a estar otra vez conmigo. Eso es lo que le dijo el Padre a Jesús. Y Jesús no lo sintió. Jesús dijo, no, mi Padre, Satanás le decía, tu Padre no te va a levantar porque los pecados que estás cargando son demasiado pesados. La ira de Dios va a caer sobre ti como debe caer sobre el pecador. Estás perdido, sálvate. Eso hacía Satanás, torturaba el corazón de Jesús con esa tentación. Lo mismo hace con nosotros. Cuando pasamos por dificultades y problemas, Dios, ¿dónde estás tú? Pues tenemos que conocerlo de antemano y saber que está allí aun cuando no lo sentimos. Es decir, confiamos en sus promesas. Para eso tenemos que leer sus promesas, tenemos que asimilarlas y hacerlas parte de la fibra de nuestro propio ser. La Biblia habla del tiempo de angustia de Jacob. Esa será la gran tribulación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios pasará nuevamente sobre las mismas experiencias que tuvo Jesús. Su fe será severamente probada, como la fe de Jesús fue severamente probada.
Pensarán que sus pecados son demasiado grandes para que Dios los perdone. Lo mismo que sucedió con Jesús. Pero como dice el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la justificación por la fe, el pueblo de Dios perseverará como lo hizo Jesús. El pueblo de Dios guardará los mandamientos de Dios por fidelidad a Dios, y el pueblo de Dios tendrá la fe de Jesús, esa fe en Jesús, en su justicia, y la fe que tuvo Jesús, la fe perseverante que lo hizo creer que su Padre estaba allí, aun cuando no sentía su presencia. Y alguno podrá decir, pero Pastor Bor, ¿cómo sabe usted que vamos a pasar por las mismas experiencias de Jesús? Quiero terminar nuestro estudio de hoy leyendo una cita espeluznante. Es decir, cada vez que leo esta cita me da como piel de gallina, porque en realidad está hablando de la repetición de la experiencia de Jesús en el Getsemaní y en la corte de Pilato, con lo que va a pasar con el pueblo de Dios al final de la historia. Tristemente, esta cita yo no la pude conseguir en ninguna parte en español. Puede ser que esté, yo la busqué, pero no la conseguí. Es una cita que se encuentra en la Review and Herald, lo que era la revista adventista en esa época, 14 de abril de 1896. Fíjense lo que dice la cita. Las fuerzas de las tinieblas, es decir, Satanás y sus ángeles, las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. Los demonios se van a unir con agentes humanos, en otras palabras. Sigue la cita. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y ahora viene la parte clave. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Fíjense que vamos a repetir la experiencia de Jesús, porque dice, se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Y luego sigue diciendo, al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. Una cita tremenda sobre la condición del mundo cuando se cierra la puerta de la gracia. En otro lugar, la hermana White dice que la imaginación más fecunda no puede alcanzar a entender cómo será ese tiempo. También dice que cuando Dios retire los vientos de la tierra, cuando retire el Espíritu Santo, y empiecen a soplar esos vientos libremente, dice que Satanás tendrá total control sobre los impenitentes. ¿Pueden ustedes imaginarse un mundo a donde Satanás, sus ángeles y los impíos están todos controlados, todos como antes del diluvio, todo designio del corazón de ellos de continuo solamente el mal? Este mundo será como una selva. Ahora escuchen bien. A veces se me acusa de asustar a la gente. Si el pastor Bora habla de la gran tribulación, que va a haber un pueblo que está en este mundo y que el Señor Jesucristo no va a estar aquí con ellos porque ya no va a servir como intercesor por sus pecados, los va a dejar aquí solitos. Yo nunca he enseñado eso ni creo eso. En realidad, Cristo estará muy presente aquí, pero hasta cierto punto el pueblo de Dios no lo sentirá. Confiará en la promesa de que Él está con ellos. Reflejarán plenamente la imagen de Cristo, mientras los impíos reflejan perfectamente la imagen de Satanás.
La Biblia nos dice en Daniel el capítulo 12 y el versículo 1 que Jesús estará con nosotros como Miguel, aquel príncipe que está en favor de los hijos de tu pueblo. Jesús dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, no hasta el cierre de la gracia. Jesús estará con su pueblo durante el tiempo de angustia, después que se retire el Espíritu Santo. Jesús no intercederá por los pecados, no meterá pecados en el santuario que ya fue purificado, pero el Señor Jesucristo estará aquí como protector de su pueblo. Es decir, no como intercesor, porque su intercesión ha terminado, sino como protector de su pueblo. Es decir, al final de la historia habrá dos grupos: los que reflejan perfectamente la imagen de Satanás y los que reflejan perfectamente la imagen de Jesús. Los que tienen la imagen de Jesús tendrán estas tres características: la perseverancia de los santos, guardarán los mandamientos de Dios, no para ganar la salvación, sino como fruto de su relación con Jesús, y tendrán la fe en Jesús, en la justicia de Cristo, aun cuando Satanás dice que no pueden ser salvos por sus pecados, y tendrán también la fe de Jesús, la misma calidad de fe que tuvo Cristo Jesús. Gracias por habernos acompañado. El Señor les bendiga, y en nuestro próximo tema continuaremos hablando